Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días, un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Aquí damos una mirada en profundidad a los principales temas de la semana en la cuna de la humanidad. Elecciones presidenciales en Costa de Marfil. Desde que se anunciaron los primeros resultados, el presidente Alassane Ouattara contaba con una fuerte ventaja. La oposición, que no quiere un tercer mandato de Ouattara, no reconoce los comicios y reclama una transición civil hasta la celebración de nuevas elecciones. Tenemos informe desde Abiyán. Inician en Nigeria las audiencias de un panel judicial para investigar los casos de violencia policial en las manifestaciones que justamente rechazaban la brutalidad de los agentes. Multitudinarias marchas se vivieron en todo el país contra el escuadrón especial antirrobo que fue disuelto tras la represión social. Israel y Sudán anunciaron la normalización de sus relaciones. La decisión provocó una serie de reacciones del pueblo sudanés que pasan de la indignación a una aceptación pragmática. Este 31 de octubre, Costa de Marfil celebró elecciones presidenciales. Los primeros resultados apuntaron a la victoria del presidente Alassane Ouattara. Los comicios estuvieron marcados por un boicot de la oposición contra el gobierno y no reconocen estos comicios, no quieren un tercer mandato de Ouattara y reclaman una transición hasta la celebración de nuevas elecciones. Durante la jornada también se presentaron episodios de violencia. En Abiyán, nuestra corresponsal Mariam Koné tiene los últimos detalles. Después de 3 meses de crisis preelectoral, los marfileños votaron en una atmósfera especial con 2 de los candidatos, Henri Konan Bédié y Pascal Affi-N'Guessan, que decidieron de boicotar las elecciones. Criticaron al actual presidente Alassane Ouattara por querer hacer un tercer mandato inconstitucional según ellos. Este periodo preelectoral se caracterizó por la violencia entre los partisanos y la policía, pero también entre las diferentes comunidades del país, que provocó docenas de muertos y heridos. El día de las elecciones se desplegaron 35.000 fuerzas de seguridad en todo el país. Pero no todos los marfileños consiguieron votar porque los partidarios impidieron que hicieran en varias localidades. Según la asociación Indigo, el 23% de los marfileños no pudieron votar. Cientos de observadores nacional e internacional están cuestionando la credibilidad de estas elecciones. Algunos, como Carter Center, hablan de una votación no inclusiva y boicotada que deja un país fracturado. Las elecciones de este año en Costa de Marfil han estado marcadas por episodios de violencia. En el país hay profundas diferencias entre los ciudadanos. Sin embargo, todos defienden la paz y la reconciliación, después de que el país entrara en una guerra civil tras los comicios de 2010, dejando más de 3.000 muertos. Yopougo es un crisol de culturas de más de 1 millón de personas. Es un bastión del partido FPI de Laurent Gbagbo y fue escenario de masacres durante la crisis postelectoral de 2010-2011. En agosto de este año, la tensión volvió a estallar después de que el presidente Alassane Ouattara anunciara que se presentaría a un tercer mandato. Las protestas aquí han sido rápidamente reprimidas por la policía en un intento por evitar una repetición de la violencia de 2011. Los esfuerzos de diálogo en este vecindario se han intensificado. En 2010 y 2011, después de la crisis, todos hicieron un esfuerzo por aceptar a unos y a otros, pero hoy los mismos políticos de antes están creando una situación que las víctimas del pasado están comenzando a temer nuevamente. El grupo apoya la idea, pero muchos están desilusionados y amargados por las promesas incumplidas. Se suponía que el proceso de reconciliación tenía 2 pilares principales. El primero era la indemnización de las víctimas. Hasta ahora no hemos recibido compensación, por eso la reconciliación va mal. El segundo pilar de la reconciliación era la justicia. La amnistía para los perpetradores introducida por Ouattara en 2018 provocó reacciones encontradas. Es difícil juzgar exactamente qué tan bien avanza la reconciliación en un país diverso. Sin embargo, y sin duda, los fantasmas del pasado siguen presentes. Comenzaron las audiencias en un panel judicial del gobierno del estado de Lagos, en Nigeria, después del asesinato de más de 40 activistas que protestaban contra la brutalidad policial. Multitudinarias marchas se vivieron en todo el país durante 2 semanas en contra de la violencia sistemática del escuadrón especial antirrobo que el pasado 12 de octubre fue disuelto por la presión de las protestas.
Los ojos de Efraín se llenan de lágrimas cuando recuerda cómo las manifestaciones pacíficas que llevaron a miles de jóvenes nigerianos a salir a las calles para protestar contra la brutalidad policial se tornaron extremadamente violentas, con al menos 56 muertos. Este lugar era una zona de guerra, pero era más el ejército luchando contra civiles, civiles desarmados, civiles pacíficos, civiles que ejercían su derecho constitucional. El 8 de octubre comenzó la ola de manifestaciones en todo el país, lideradas por jóvenes e impulsadas a través de las redes sociales. El motivo de su rabia, la violencia sistemática de la unidad de la policía SARS, por sus siglas en inglés, Escuadrón Especial Antirrobo, ahora disuelto, pero también para exigir el cese de la brutalidad policial contra la población. El martes, un panel judicial independiente comenzó con las audiencias en Lagos para investigar los reclamos contra el SARS, una de las demandas de los manifestantes. En el caso de que no consigamos justicia, le haremos saber al mundo que este panel está siendo parcializado, pero por ahora estamos estudiando el progreso de los procedimientos del panel y creemos que vamos a conseguir justicia para ellos. A partir del 20 de octubre, las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad con disparos y agresiones contra los congregados. La conmoción de los asesinatos en las marchas ha dejado el movimiento de protesta tambaleándose, con los activistas temiendo persecuciones. Pero la ira de una generación frustrada por la mala gobernanza está hirviendo en el país más poblado de África y vislumbra nuevas manifestaciones. Las autoridades electorales de Tanzania oficializaron la victoria del presidente John Magufuli, quien fue reelegido para un segundo periodo el pasado 28 de octubre. El mandatario se hizo con cerca del 84% de los votos, pero los resultados son cuestionados por la oposición, que alega fraude y pide la repetición de los comicios. Tundu Lissu, el principal rival del presidente, fue brevemente detenido luego de que la policía frustrara las protestas convocadas por los contrarios al gobierno. Lissu, quien obtuvo cerca del 13% de la votación, también denunció el fuerte despliegue de la policía en las calles y arresto de funcionarios del partido, así como de sus simpatizantes. El presidente de Guinea, Alpha Condé, ganó un tercer mandato con el 59.49% de los votos. Así lo declaró la Comisión Electoral Nacional Independiente. El candidato de la oposición, Cellon Dalien Diallo, recibió el 33.50% de los votos y la participación de votantes fue casi del 80%. Las tensiones políticas en torno a las elecciones en la nación se volvieron violentas después de que el opositor se proclamara ganador antes de los resultados oficiales. Escenas de alegría en las calles de Conakry. Los partidarios de Alpha Condé celebran su victoria en las elecciones presidenciales del país. La Comisión Electoral de Guinea publicó los resultados que sitúan al candidato de 82 años como ganador. El candidato Alpha Condé de la agrupación del pueblo guineano es declarado electo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 59,49% de los votos. El rival de Condé en los comicios, Cellou Dalien Diallo, ha conseguido el 33.5% de los votos, pero el candidato que había reclamado la victoria antes de los resultados oficiales declaró que presentará una denuncia. Vamos a protestar contra este robo electoral. Ya estamos en el proceso de recopilación de datos, lo cual es muy difícil dado que nuestras oficinas están ocupadas. No tenemos acceso a nuestros documentos, pero aún así vamos a llevar esto al Tribunal Constitucional sin hacernos demasiadas ilusiones. Según la oposición, Condé está violando la ley al aferrarse al poder. En efecto, en marzo forzó una enmienda constitucional, alegando que contribuiría a modernizar el país, pero que sobre todo le permitió evitar el límite de 2 mandatos como presidente. Mientras tanto, la policía fue desplegada cuando se anunciaban los resultados, ya que las autoridades temían una reacción violenta. El viernes, las fuerzas de seguridad dispersaron a manifestantes después de que se contaran los primeros votos que prometían a Alpha Condé un tercer mandato. Israel y Sudán anunciaron la normalización de sus relaciones. La decisión provocó una serie de reacciones del pueblo sudanés que pasan de la indignación a una aceptación pragmática.
Décadas de hostilidad de repente a punto de terminar. En las calles de Jartum, los ciudadanos sudaneses expresarán sentimientos mixtos sobre la normalización de las relaciones con Israel. Algunos ven la decisión como una necesidad práctica, después de movimientos similares de vecinos árabes como Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. La normalización se ha convertido en una realidad inevitable. Es en interés de nuestro país porque muchos países árabes han normalizado sus relaciones e Israel se ha hecho presente en nuestra vida pública y en la vida de todos los países árabes. Otros son aún más optimistas sobre el regreso de Sudán a la escena mundial, después de años de conflicto y aislamiento bajo el mandato de Omar al-Bashir. Apoyo la normalización de los lazos con Israel porque allana el camino para las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. Se espera que el acuerdo negociado por Estados Unidos para abrir la cooperación económica y comercial con Israel se centre primero en la agricultura. Sudán busca que el acuerdo ayude a aliviar una crisis económica cada vez más profunda. Tanto si normalizamos las relaciones con Israel como si no, Israel debe beneficiar a Sudán de alguna manera, en la agricultura, por ejemplo, porque sé que Israel es uno de los más fuertes del mundo en el ámbito tecnológico. Pero muchos en Jartum siguen oponiéndose a la idea y continúan considerando a Israel como un enemigo del mundo árabe. Cualquier país que normalice las relaciones con Israel no encontrará más que humillación y deshonra. Es probable que una completa implementación de las relaciones lleve algún tiempo, ya que Sudán todavía está en proceso de formar un gobierno civil después de la caída de Omar al-Bashir el año pasado. La justicia internacional anunció el traslado a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya de Félicien Kabuga, acusado de ser uno de los principales promotores del genocidio de Ruanda en 1994. Inicialmente el juicio de Kabuga se iba a realizar en Tanzania, donde por costumbre se adelantan las audiencias en contra de los acusados del genocidio de Ruanda, pero un juez ordenó su traslado a La Haya. Kabuga fue capturado en París el pasado 22 de mayo después de 25 años prófugo. Se le acusa de proporcionar recursos a las milicias Hutus que mataron a más de 800,000 tutsis. Y finalizamos con música del cantante tanzano Diamond Platnumz, también conocido como Simba. Estas son las imágenes de su más reciente videoclip titulado Kachiri, en colaboración con el reconocido rapero King 98. Hasta aquí esta emisión de África 7 días. Recuerde que si quiere repetir esta u otra emisión de nuestro programa, puede ir a través de nuestra página web www.france24.com. Baby kachiri saga, kachiri saga, sasa kachiri saga.